Generación eléctrica y monitoreo de un sistema de hidrogeneración basada en vórtice gravitacional. El cambio de matriz energética implica desarrollar iniciativas que coadyuven al aprovechamiento de fuentes de energías alternativas y renovables que garanticen sostenibilidad, innovación y menor impacto ambiental en su diseño, implementación y posterior control y monitoreo. Es por ello que el objetivo de este trabajo de investigación es la generación eléctrica y monitoreo de un sistema de hidrogeneración basada en vórtice gravitacional, trabajo que ha sido impulsado por la sección de Energía y Electrónica del Departamento de Ciencias de la Computación y Electrónica, gracias al apoyo de la Dirección de Infraestructura y el Rectorado de la Universidad. Una vez diseñado e instalado el bloque mecánico del sistema propuesto, se requiere diseñar y construir un bloque de transformación de energía mecánica en el eje de la turbina de energía eléctrica para alimentar una carga dada. Considerando las limitaciones mecánicas existentes en el sistema, se incorporó un generador de corriente alterna asíncrono, monofásico, de fase dividida, el cual es diseñado para que opere con 6 polos con un campo magnético giratorio de inducción estática. La bibliografía explica que en un generador asíncrono monofásico de fase dividida, el campo magnético entre el estator y el rotor debe ser lo más senoidal posible. Esto se logra seleccionando el número adecuado de polos y la sección correcta del conductor del devanado. Por otra parte, los generadores asíncronos monofásicos de fase dividida deben arrancar en un régimen de vacío para lograr estabilidad de voltaje, el flujo magnético y la fuerza electromotriz. En el marco de este proyecto, considerando el objetivo general planteado y las limitaciones económicas, se decidió construir un generador asíncrono monofásico de fase dividida con 6 polos en el rotor, sin incluir el diseño del circuito de arranque. Las pruebas de campo realizadas al generador a utilizar en el proyecto determinaron que el rendimiento óptimo de la maquinaria se registra en la entrega de voltaje AC entre 7.7 y 28 voltios. Estos valores de voltaje corresponden a velocidades de rotación entre 115 RPM y 430 RPM. La siguiente tabla muestra los resultados del desempeño de la máquina construida sin restricciones mecánicas. Considerando que en este proyecto la energía aportada por el bloque de generación se almacenará en una batería alimentada por 12 voltios de corriente directa, se decidió que el generador aporte 15 voltios en corriente alterna. Este régimen es posible para una velocidad en el eje de la máquina equivalente a 227 RPM, lo que determina una relación de transmisión igual a 3. A partir del diámetro de la polea impulsora de 15.24 centímetros, que corresponden a la medida estándar de 6 pulgadas tipo A, incluida en la turbina, y considerando la relación de transmisión calculada, se obtuvo el diámetro de la polea conducida en 5.08 centímetros, correspondiente a la medida estándar de una polea de 2 pulgadas tipo A. La selección de la sección de la correa se basa en la velocidad de rotación de la polea conducida y la potencia de diseño. Esto a 227 RPM y 0.28 caballos de vapor respectivamente. Se opta por utilizar la sección de la banda seleccionada, que es de tipo A. Adicional a ello, se optó por el diseño y construcción de un panel de control que permite la obtención de las variables del generador. Dicho panel está dividido por 3 niveles. En el primer nivel se incluyó la batería, la placa de rectificación y filtrado y el regulador de voltaje. En la segunda sección se colocó un ventilador para mantenimiento de temperatura en el panel y una fuente de poder de 12 y 15 voltios en corriente directa. En la tercera se ubicó la placa de adquisición de datos requerida para el módulo de monitoreo, la placa de procesamiento de información montada sobre un Arduino Mega 2560 y la placa de comunicación y registro Arduino Ethernet Child. La siguiente tabla resume las variables identificadas para el monitoreo. Un grupo de estas variables, las denominadas a medir, serán registradas por sensores debidamente seleccionados. La placa de acondicionamiento de voltaje permite reducir la amplitud de onda y desplazar la señal a lo largo del eje Y para cancelar valores negativos. Para la medición del tirante de agua se utilizó un sensor de ultrasonido HC-SR04. El sistema ultrasónico de medición de nivel se basa en la emisión de un impulso ultrasónico hacia una superficie reflectante y la recepción del eco del mismo en un receptor. El retardo en la captación del eco dependerá entonces del nivel del tanque. A la salida del sensor seleccionado se obtiene un tren de pulsos, cuyo número es proporcional al tiempo transcurrido. Para el registro de la velocidad de rotación del eje de la turbina, se decidió instalar un encoder en el bloque de hidrogeneración HC020K. Este transductor rotativo transforma el movimiento angular en una serie de impulsos digitales con una sensibilidad de 20 pulsos por cada RPM. La arquitectura propuesta para el módulo de monitoreo a diseñar consta de 5 nodos.
Las variables medibles identificadas en el proyecto se adquieren y acondicionan a través del nodo de adquisición de datos. La información recopilada sirve de base para el cálculo de otras variables en el nodo de procesamiento a través de la placa Arduino Mega 2560. La data resultante se almacena temporalmente previo a su transmisión desde el nodo de comunicación al nodo de registro. Simultáneamente, la información relevante se muestra en el nodo de visualización ubicado en las cercanías del sistema de hidrogeneración. Finalmente, la data se registra permanentemente en el nodo de registro. El tablero del panel de control permite realizar configuraciones de circuitos en serie y en paralelo. Dichas configuraciones son realizadas con cargas resistivas tipo LED de alta intensidad lumínica, las cuales permiten realizar mediciones de voltaje y corriente en dicho panel de control, registrando los valores de corriente eficaz, potencia eléctrica y eficiencia en una bitácora de registro.